un bloque que será siempre polémico. Yo simplemente se va a lanzar o voy a lanzar la pregunta al aire sin ningún tipo de interés partidista, ni mucho menos. Simplemente por ponernos en contexto, pues esta semana se aprobó la ley CELA de educación. También durante vuestra etapa para entrar a la universidad, uno de los reclamos mayores era sobre la PAU, la antigua selectividad, EBAU ahora en Asturias, sobre el temario en historia. Podríamos hablar también de las elecciones en Estados Unidos, que pues son bastante curiosas, pero la pregunta a la que voy a lanzar, y a partir de ahí podéis hablar, es si hay, con todo esto que acabo de decir, que son simplemente ejemplos, ¿hay desafección de la juventud hacia la política? ¿Hay completamente ruptura o no? Y a partir de ahí, como queráis intervenir y lo que queráis decir. Bueno, completamente no creo que sea completamente ruptura en relación juventud-política, porque la verdad que, bueno, yo en mi grupo de amigos, en mi entorno, la verdad que noto cierto interés por la política. El problema es que somos como los grandes olvidados, ¿no? De toda la población, la juventud. Es como que se tiene ese estigma de, bueno, tú eres joven, no tienes mucha idea de la vida, ¿qué vas a saber tú? Pero en realidad no se está teniendo en cuenta el interés de la juventud que tienen por el país, porque en realidad es o sea, el país que se esté creando ahora sí que nos va a quedar a nosotros. Entonces sí que hay interés de la juventud por la política. Lo que pasa es que pienso que la política no sabe llegar del todo a la juventud. No. Y también en relación con todo esto de la pandemia y todo esto, en realidad lo único que está consiguiendo la política es enfadar, porque desde el minuto 1 del estado de alarma, que empezó la pandemia en España, no se dijeron las cosas de manera veraz. Se intentó engañar, infantilizar, intentar ocultar la verdad a toda la población, y eso hace que toda la población, incluidos los jóvenes, nos sintamos engañados y ninguneados por la política. Entonces, al final, no es que no exista un interés, sino que existe una ruptura porque la política no tiene las herramientas suficientes y además como que se ríe de la población. Interesa. No, habla Nico. No, perdón. Quizás yo no sea el más indicado para hablar de desafección a la política, porque yo fui el que hace unos días estuve hasta las 3 de la mañana esperando los resultados en Florida, ¿no? Pero realmente yo creo que hay que diferenciar entre política y políticos. Yo creo que nadie dice es que todos los médicos son iguales cuando hablas de la medicina. El problema es que la política toca temas que son para nosotros muy cercanos, que nos influyen directamente. Al fin y al cabo, un médico, si tú tienes una enfermedad, te puede recetar un medicamento, te puede decir lo que tienes que hacer o lo que no, pero es problema tuyo. Y si no lo haces, no pasa nada porque no vas a tener un juez detrás con una sentencia. El problema es que la política decide sobre la vida de las personas, es decir, decide la organización social. Y por lo tanto, si sale adelante una ley en la que se nos limita la movilidad, eso afecta directamente a nosotros en el sentido de que si sales, por ejemplo, más allá de las 10 de la noche, puede haber un policía que te eche una multa. Con lo cual, la desafección a la política siempre la va a haber. A partir de ahí, yo creo que en la juventud no hay desafección, una desafección total. Si es verdad que hay un cansancio, y sobre todo con los políticos, no con la política. Los políticos quizás, que no todos son iguales, eso por supuesto, pero quizás fallan en la comunicación. Y hay políticos muy buenos comunicando y otros muy malos. Hay políticos muy buenos, se me ocurren algunos ejemplos en el Parlamento, que efectivamente hacen una defensa muy buena de los principios, de los valores de la Constitución, otros que simplemente van a dividir, pero en general yo creo que la juventud no tiene esa desafección total. Todavía existe algo de interés. Sí, yo estoy de acuerdo con Nico, porque bueno, tengo ejemplos en círculos cercanos y, o sea, tengo muy claro que si tú tienes un interés por la política y más pensando a nivel
regional, no tanto como a nivel pues, nacional. Ahí supongo que es difícil llegar a ese punto, pero a nivel regional es tan fácil como ir a la sede de un partido el que, pues, con el que estés de acuerdo y afiliarte. Y si estás muy interesado, es tan fácil como pues, participar activamente y va a llegar un punto, o sea, conozco gente con menos de 25 años, con 20 años, poco más de 20 años, que han estado a punto de ser. Lo que quiero decir es que quizás hay una desafección de la juventud por la política, pero eso no es por falta de oportunidades ni por falta de... O sea, lo único que tiene que hacer alguien es coger, ir a la sede de un partido, afiliarse y participar activamente en política si tiene la iniciativa y tiene las ganas de hacerlo. Entonces, en todo caso, el problema sería pues ese interés de la juventud por la política, pero eso considero que es algo más personal. Pues yo puedo interesarme por cambiar las cosas y tomar un rol activo en la política o puedo interesarme por simplemente votar y tomar el rol activo votando a mis representantes. Entonces, es eso, no creo que haya un problema a nivel de oportunidades para participar en la política porque eso, tengo casos cercanos en mi círculo de compañeros y amigos que participan en los partidos con los que son afines. Claro, yo creo que ahora el conflicto, ya extrapolando un poco a nivel mundial, vamos a decir, por lo que ha pasado recientemente, es que en este momento la sociedad así más global se encuentra totalmente polarizada. Es decir, cada vez hay más división en las opiniones, ¿no? Que esto, por un lado, es positivo, no tiene por qué ser negativo. Sin embargo, el conflicto aparece cuando no se llega al acuerdo, ¿no? Entonces, cuando las partes diferentes no pueden llegar a un acuerdo, como puede ser en Estados Unidos o puede ser aquí en España o en el país que sea, ahí es cuando la gente, la población y especialmente los jóvenes tienen ese sentido de desarraigo, ¿no? Porque al final la inestabilidad y la falta de decisiones, la ausencia de decisiones firmes la ausencia de soluciones, podríamos decir, a los problemas, es lo que hace que la gente se desarraigue y lo que la gente sienta cierto rechazo. Que no implica que las personas no estemos interesadas y los jóvenes especialmente en que haya una solución y que se pueda seguir hacia adelante, ¿no? Pero si vemos en las personas más arriba, vamos a decir, en este caso, nuestros representantes políticos, vemos con conflictos que son los mismos conflictos que tenemos en un patio de vecinos y en un parlamento, hablando, comunicándose, transmitiendo unas ideas como si estuviéramos en el parque, pues ahí creo que falla esa comunicación dentro de las instituciones ahora mismo. Y que por eso también la gente se desconecta un poco de la política, que no, evidentemente no se puede generalizar, ¿no? Por supuesto. Y creo que las opiniones de mis compañeros son muy interesantes porque yo, es decir, es verdad que soy neutral en política, pero creo que es importante que todos seamos conscientes de la importancia de ahora mismo llegar a un acuerdo, de respetar las opiniones, por supuesto, eso es importante, pero que esto no te impida no buscar una solución y que esa solución pueda ser efectiva para todos y cuál es como por supuesto el bien común, ¿no? Que no es nada fácil, pero yo pienso que sí que se podría encontrar, se podría alcanzar. Claro, también es verdad que ahora que hay muchas opiniones, ¿no? Sobre todo desde la aparición de diferentes partidos políticos y ahora mismo en el Congreso de los Diputados, que si no me equivoco hay 23 fuerzas parlamentarias, que eso antes era impensable. Por una parte, esa riqueza se puede convertir en una gran desventaja. Claro. Es normal y es sano que haya opiniones distintas y que haya desacuerdos cuando se está debatiendo, porque es que si no hubiera desacuerdos también es verdad que algo funcionaría mal. Pero otra cuestión distinta es, por ejemplo, yo te bloqueo la renovación del Consejo del Poder Judicial porque tienes a alguien en el gobierno, o yo te presento una enmienda a tus propios presupuestos porque necesito ganar espacio político. Ahí es cuando empiezan los partidos, ¿no? Las disputas partidistas a enfadar a la gente. En realidad, se supone que los partidos políticos representan un modelo de sociedad con el que los ciudadanos se sienten afines, al menos los que les votan. Y por tanto, al haber distintas opiniones, se representa a toda la sociedad. Y es normal, como dije, que haya desacuerdos. La cuestión distinta es las guerras partidistas. Claro, el tema no es que haya desacuerdos, sino cómo tratarlos, ¿no? Porque se ha visto, por ejemplo, durante todos estos meses de pandemia,
que se ha intentado llevar a cabo unas medidas u otras, y lo único que se hacía en el Congreso era tirarse la pelota unos a otros y decir qué medida era mala, qué medida era buena o qué medida no me importaba nada porque no estaba a favor de mis ideales, ¿no? Sí, y haciendo esto, olvidando la situación del país y el problema real que estaba ocurriendo en ese momento. O sea, estaban utilizando en realidad una situación del país para tirarse los trastos a la cabeza unos a otros, y eso era lo que provocaba la crispación en la población, porque en realidad no tomando medidas y lo único que hacen es discutir entre ellos, sí que se produce una ruptura de población política, pero no por la política, sino por los políticos que la representan. El deterioro de su imagen, ¿no? Exacto. Claro. Yo creo que al final... Uy, perdón. Nada, David. No. Iba a pincharos, pero sigue. Ah, vale. No, pincha. Espero, no pasa nada. O sea, polarización de la política, ¿es la polarización política la que polariza a la ciudadanía o es al revés? Yo creo que ambos, ¿no? O sea, ambos factores influyen. Es decir, al final la sociedad, que las sociedades cada vez están más divididas. ¿Por qué? Pues por muchos factores. Pero al final la política es una representación de la sociedad. Y realmente, pues, unas personas con ciertas ideas van a unirse, ¿no? Pues evidentemente en defensa de esas ideas y de esas posibles soluciones. Y eso se extrapola, pues, a los partidos políticos. Pero no pienso que haya más peso de unos que de otros. Pero sí, las decisiones, por ejemplo, la imagen que da un partido u otro, sí que influye, se refleja en la sociedad, es decir, en cómo las personas que pertenecen a dos partidos al final puedan llegar a relacionarse entre sí, porque toman como ejemplo las personas que han elegido como representante, ¿no? Entonces, si tú estás viendo que mi partido defiende una idea y que otro partido está siendo atacado, pues te vas a sentir ofendido. Es un ejemplo, ¿no? Es un supuesto. Y pienso que sí que están muy conectados, ¿no? Unos sí que afectan a otros. Sí, totalmente. Yo pienso que se retroalimentan, porque las figuras políticas utilizan la polarización de la población para dar una imagen y dar un discurso, y eso hace que la población se siga polarizando porque se sienten representados con ese partido, como decía Claudia, el partido que votan, ¿no? Entonces yo creo que se alimenta porque es una polarización que existe en la población, la cual utilizan los políticos para seguir... ganar poder, ¿no? Dando pie a la polarización. Yo creo que es la aparición de partidos políticos la que provoca la polarización en la sociedad. Porque, por ejemplo, en el 15M, sí es verdad que había un cansancio generalizado hacia los políticos. Y de ahí surgieron ciertas formaciones políticas, ¿no? Al igual que también hay un cansancio con otra parte, es decir, con otro sector, hacia las políticas que llevan o que se considera que han sido muy débiles en sus políticas, y por eso aparece en el otro extremo otro partido que intenta pues que ese cansancio desaparezca. Y ahora llega un momento en el que consiguen visibilidad, consiguen el poder, no el poder de los gobiernos, pero cierta imagen, y a partir de ahí ya eso es una bola de nieve que poco a poco va creciendo y creciendo. Y también sí es verdad que influye la política internacional. Yo creo que la victoria de Bolsonaro o la de Trump están ciertamente ligadas con lo que pasa aquí en España o lo que pasa en Alemania o en Francia. Claro que sí.